en Cátedra Médica, ya con el plato fuerte de este viernes. Tenemos el privilegio de contar con la participación del doctor Onofre Torres, quien es cirujano bariátrico. Buenos días, doctor. Bienvenido a Cátedra Médica. Buenos días. Gracias por permitirme dirigirme a este gran público que nos escucha y que sé que está interesado en conocer de lo que es la obesidad, ¿verdad? Y cuáles son las consecuencias de la obesidad y todo lo que le podamos aportar a través de esta vía. Claro, es un tema muy importante porque sabemos que tenemos una población que cada vez va más en aumento con el tema de la obesidad y el sobrepeso, y esto está teniendo una repercusión importante en la salud integral de ese paciente. Entonces, hoy justamente vamos a estar conversando con el doctor sobre obesidad y cirugía bariátrica, en cuáles casos pues es la opción de tratamiento para la obesidad, quiénes aplican, qué tipo de obesidades existen. Toda esa información el doctor pues hoy va a estar detallándola en el programa del día de hoy, y usted también tiene la oportunidad de llamar y hacer sus preguntas. Las líneas son 809-682-9850 y también está disponible la línea internacional 833-380-0062. Doctor, yo creo que es importante que podamos comenzar pues hablando de obesidad, que es cuando una persona puede entrar en esta categoría, si existe alguna clasificación para que la gente pueda tener la información. Sí, claro que sí. Lo primero, que la obesidad en sentido global se traduce como una enfermedad crónica, aguda, inflamatoria, y que se caracteriza básicamente por un exceso de grasa a nivel corporal, tanto órganos internos como obviamente a nivel de la piel. Esto va a tener un parámetro que va a estar dado básicamente por el peso del paciente. Hay diferentes métodos para medir el grado de obesidad. El más común es el índice de masa corporal, que no es más que una relación entre el peso y la talla. Ajá. Y a partir de ahí entonces vamos a tener unos parámetros donde vamos a ir clasificando a las personas desde el paciente que es un paciente que tiene su peso óptimo hasta el que va por sobrepeso y ya obesidad en sus 3 niveles, desde grado 1, grado 2 y grado 3 u obeso mórbido. O sea que entonces cuando hablamos de obesidad es porque ya hay una condición, digamos, que podría desencadenar otro nivel de complicaciones. Yo puedo estar gordo y no necesariamente estar obeso. Sí, claro que gordo, sí. ese está gordo. Sí. Por ejemplo, tenemos unos parámetros, como decía, que lo podemos fácilmente establecer. Si establecemos la estatura, por ejemplo, en pie, y el peso en libras, tiene que darnos unos parámetros para nosotros valorar el estado del paciente en cuanto a su peso, ¿verdad? De 18 a 24.9 sería el peso ideal. Eso es un cálculo que se hace en función de peso y talla. El peso y la talla del índice de masa, lo que es el índice de masa corporal. Que la gente puede, de hecho, encontrar tablas para poder establecer en Google, en qué rango está. Exactamente. Usted lo puede buscar, se pesa, se mide y usted mismo puede sacar cuál es su parámetro. No, pero esos parámetros son parámetros internacionales. Entonces, sí, se comportan igual independientemente de las características de la población. Sí, porque los individuos que son más pequeños, pues obviamente el peso, mientras más peso tiene, claro, se refleja más. Pero sigue una relación estándar entre el peso y la talla, siempre va a dar los diferentes parámetros. Muy bien. Entonces ya está, por ejemplo, el paciente que tiene sobrepeso, que es cuando el parámetro va desde los 30 hasta los 34.9, es un individuo que está en riesgo ya de pasar a ser obeso, ¿verdad? O pasar a ser obeso, y con las complicaciones que conlleva ya la obesidad. Entonces ya lo que es la obesidad como tal es ya cuando el individuo pasa de 35, por ejemplo, grado 1, grado 2, 40 ya grado 3. Y ya se considera un obeso mórbido, porque la morbilidad es más que afectaciones añadidas. Usted puede tener, por ejemplo, una obesidad grado 1 y otras complicaciones como diabetes, hipertensión, ya usted es un obeso mórbido. Claro, pues porque ya tiene condiciones añadidas a su estado de obesidad. Hay pacientes que solamente tienen como condición obesidad, pero no tienen ninguna complicación, entonces es un individuo solamente obeso. Tiene una condición patológica, que es la obesidad, pero no tiene todavía una repercusión en lo que es su estado de salud.
per se. A mí me parece muy interesante el planteamiento que usted hace de la obesidad como una patología, como una enfermedad, porque es importante que la gente lo entienda. Sí. A veces no se le da quizás la importancia al sobrepeso y a la obesidad hasta que llegan complicaciones de salud importantes y entonces ahí la gente tiene que tomar medidas. Pero lo ideal sería que las medidas se tomen antes de que ese daño llegue, antes de que llegue esa diabetes, de que llegue esa hipertensión, de que lleguen complicaciones de salud, hígado graso, que de hecho los gastros están alarmados por el tema del hígado graso en niños y en adolescentes con sobrepeso. Entonces, doctor, este tema del día de hoy yo creo que es provechoso para la gente que nos escucha. Y basados en esto que usted explica, poder hablar de si existen factores genéticos asociados a la obesidad, porque a veces la gente dice, no, pero es que yo no como tanto. Lo que pasa es que en mi familia somos todos gorditos y eso es un tema genético y no hay forma de que yo pueda bajar de peso. Nos gustaría poder aclarar esa parte, doctor, de los factores que tienen que ver con el tema de la obesidad y el sobrepeso. Sí, hay múltiples factores ya establecidos y estudiados que se relacionan con la obesidad. Obviamente sí, hay descritos factores genéticos y hay genes ya que están, ¿verdad?, estudiados y que predisponen a obesidad. Hay también algunas patologías ya genéticas que dentro de su cuadro clínico está la obesidad, eso sí. Pero la obesidad per se interviene en múltiples factores. Por ejemplo, están los factores alimenticios, ese es uno. Hablaban anteriormente del tema del sueño, por ejemplo. El sueño también tiene un factor importante. Por ejemplo, la falta de sueño genera estrés. El estrés estimula desde el punto de vista bioquímico la presencia del cortisol, que es la hormona del estrés. Eso se traduce entonces en una resistencia a la insulina, por ende entonces, ¿verdad?, un aumento de lo que sería el nivel de glicemia, depósito de grasa, etcétera, etcétera. Entonces también eso influye. Dentro del punto de vista el sedentarismo, por ejemplo, las personas por el tipo de trabajo y obviamente eso asociado también a una mala alimentación, pues tiende también a aumentar de peso, ¿verdad? Y entonces esto también predisponer a lo que es la obesidad. Es decir, que es multifactorial, no solamente la parte genética, sino que hay múltiples factores también que influyen en la aparición de la obesidad. Entonces, según esta explicación que acaba de darnos el doctor Onofre, el tema de que antes se decía que la gente está gordo y colorado estaba bien. Sí, hay una falsa creencia de que, sobre todo en los niños, que cuando están gorditos, que están en salud. Está gordo y colorado. No más lejos de lo que es la realidad. No, el que está gordo y colorado hoy está enfermo. Entonces, es muy importante el tema que señala el doctor Onofre, que el tema de la obesidad es multifactorial. Entonces, cada ciudadano tiene que estar pendiente de cuáles son los factores que pueden estar conduciendo a esa condición mórbida, como acaba de decir el doctor Onofre, que ya sabemos que la obesidad, digamos, se considera una morbilidad, una enfermedad. Entonces, en ese sentido, ¿cuál es el peso, Onofre, que tiene, doctor Onofre, que tiene el tema de la alimentación como generador de obesidad? Juega un papel. Si pusiéramos, digamos, entre 1 y 10, ¿cuál es el peso que tiene solo la parte de alimentación, el estilo de alimentación, lo que nos comemos, los productos que ingerimos? Eso, ¿cómo eso impacta el tema de la condición del peso en las personas? Sí, está establecido incluso el índice de obesidad en diferentes regiones y que está asociado obviamente al tipo de alimentación. Las personas que tienen una alimentación basada más en ingesta de proteínas y vegetales, es decir, carnes, vegetales, frutos, generalmente tienen una tendencia menor a padecer de obesidad, no es que no haya, que los que tienen, por ejemplo, basada su dieta en carbohidratos, en azúcares refinados, etcétera, etcétera. Lo que llamamos comúnmente también lo que es la incidencia de la comida chatarra, ¿verdad? Que se llama chatarra porque no aporta nutrientes, sino calorías vacías, que son las que acumulamos en nuestro cuerpo y que posteriormente entonces nos va a llevar a lo que es la obesidad. Claro. De manera que el estilo de alimentación del dominicano es bastante propenso a, porque cuando yo paso a veces porque ando por la calle y en la esquina que están allí los chicos vendiendo algo, ahí siempre hay empanadas, espaguetes con mucha grasa,
pan, Frito con salami. salami, en fin. Todo. O sea, el picapollo de la esquina. Que vamos entonces, tenemos una tendencia a consumir alimentos sí, que predisponen a enfermedades a como la diabetes y obviamente la obesidad, que es el tema que nos compete en el día de hoy. Doctor, entonces, la cirugía bariátrica, vista como un tratamiento para abordar la obesidad, ¿en cuáles casos aplica, en cuáles casos no aplica? ¿Se agota algún proceso antes de optar por la cirugía bariátrica? Vamos a ver. Sí, la cirugía bariátrica es una herramienta. Ok. Es una herramienta de ayuda para el paciente obeso. Uh-huh. Antes de cualquier procedimiento bariátrico decíamos que era una enfermedad multifactorial, ¿verdad? Sí, sí. Hay que establecer cuáles fueron los factores que llevaron a esa persona a padecer de obesidad. Uh-huh. Por ejemplo, dentro de los factores que ahorita no mencionamos está el componente psicológico, la ansiedad, etcétera, etcétera. Uh-huh. Los pacientes que tienen trastornos de ansiedad, pues obviamente algunos tienen lo que se conoce como esa necesidad de comer en las noches, ¿verdad? De picar, el picoteo. Uh-huh. Pues es un paciente que no come volumen, pero come muchas alimentos que aportan poca calidad, más que todo para lo que sería una alimentación correcta. Y esos pacientes, aunque no están ingiriendo mucho volumen, están aumentando de peso. Entonces eso es un tema que hay que tratar. Uh-huh. El manejo del paciente obeso es un manejo multidisciplinario. Ok. A ver, ¿quiénes intervienen? Donde interviene, por ejemplo, el psicólogo, el nutricionista y ya por último, uh-huh, ¿verdad? El cirujano, que es el que realiza el procedimiento, la parte restrictiva. Porque la cirugía bariátrica es la parte que te va a restringir el volumen de la ingesta. Uh-huh. Ya la parte de adecuar tus hábitos alimenticios, la calidad de lo que comes, eso es parte del nutricionista del equipo. Okay. El que maneja la parte de que tú puedas asimilar, que tienes que cambiar tu estilo de vida, que tienes que cambiar tu alimentación, eso lo trabaja el psicólogo, que es parte obviamente del equipo, del manejo multidisciplinario de ese paciente. Y entonces eso es lo que va a garantizar el éxito del procedimiento. Que el paciente sea visto como un todo, uh-huh, no solamente desde un ámbito, en este caso el ámbito de la cirugía, uh-huh, sino del manejo integral de ese paciente obeso. Usted hablaba de una clasificación de la obesidad tipo 1, 2, 3. El paciente que aplica para una cirugía bariátrica, ¿en cuál de estas categorías se encuentra? ¿O desde el sobrepeso puede optar un paciente por una cirugía bariátrica? No, la cirugía bariátrica está establecida para el paciente que ya está tipificado como obeso. Okay. Ya si es obeso mórbido o no, y el tipo de procedimientos, que son múltiples, uh-huh, va a depender del nivel de obesidad y de las comorbilidades que pueda tener ese paciente. Okay. Un paciente con sobrepeso, lo ideal es tratar de la parte que hablamos anteriormente, de la parte de lo que es la readecuación de su estado nutricional, de su tipo de alimentación, de si realiza actividades físicas, si no la hace, incorporarla, o sea, mejorar lo que es el estilo y la calidad de vida, uh-huh, es el primer paso. Uh-huh. Y en los pacientes que están en sobrepeso, pues obviamente esa es la primera herramienta. Identificar qué está llevando a que esté ese aumento progresivo de peso y entonces tratar de readecuarlo antes de que pase la línea y llegue a ser un paciente obeso. Okay. Por lo tanto, por lo que decía el doctor Onofre, entonces, la cirugía bariátrica es una herramienta, es parte de la solución al tema de la obesidad, pero no es ella sola que va a solucionar el problema. No, ella contribuye a la solución, pero la solución es integral, como bien decía el doctor Onofre. Por lo tanto, yo tengo que identificar cuáles son los factores que me llevaron a esa condición, controlar esos factores y entonces ahí correctamente ir a corregir. Y que ya el paciente esté, con lo que nosotros le llamamos, el paciente ya se haya acoplado al tratamiento y que ya el paciente sepa cuando se va a operar, yo me voy a operar porque yo necesito cambiar para mejorar y voy a trazar las pautas que me fueron trazadas durante esa evaluación, yo la voy a cumplir desde la dieta hasta la incorporación de actividad física, mejorar la calidad del sueño, si hay algún trastorno que esté desencadenando los episodios desde el punto de vista psicológico, ¿verdad? Desde el punto de vista mental, porque la salud mental es importante. Claro, ya ustedes lo hablaban ahorita antes de la entrevista. Todo eso tiene que estar como si fuera una especie de checklist. Hasta que no tenemos el apto del psicólogo, el apto del nutricionista, entonces es que nosotros actuamos como cirujanos. Si nosotros no tenemos
Porque, por ejemplo, un paciente que tiene un trastorno psicológico de ansiedad, si lo operamos, la cirugía va a fracasar porque no hemos tratado lo que está llevando el paciente a la obesidad. Entonces, tiene que tener esas dos actos, tanto del psicólogo como el nutricionista, ya que nos diga, mira, él está en condiciones ya de ser llevado a cirugía, entonces ahí se practica el procedimiento bariátrico. O sea que yo me puedo hacer una bariátrica y si no tengo todos los otros elementos del entorno y los factores resueltos, puedo entonces volver a la condición anterior. Sí, de hecho en la cirugía bariátrica está lo que es la reganancia de peso, que es un hándicap que tiene la cirugía. Y en algunos, la mayoría de las causas está dada porque hay un abandono del seguimiento y entonces hay hábitos que no fueron corregidos y obviamente eso no va a garantizar un éxito en lo que es la cirugía. Eso que usted dice, doctor, es demasiado interesante porque la gente ve el tema de la cirugía bariátrica como un acto de magia. Me voy a hacer una cirugía bariátrica y ya para yo perder el peso que quiero perder y volver a la normalidad. Sin embargo, si no pone el paciente de su parte en el tema de cambiar hábitos alimenticios, el cambiar ciertos estilos, el poder hacer esa actividad física, el poder tener ese seguimiento psicológico que me ayude a manejar los niveles de estrés, que me ayude a manejar un trastorno de ansiedad, pues esa inversión que voy a hacer en este tratamiento puede que fracase. Sí, entonces está condenado, es importante que la gente tenga eso. Está condenado a no ser, no diría fracasar, pero por lo menos lograr la meta que está establecida, porque a los pacientes que se someten a cirugía bariátrica hay una meta. Cuando tú haces la evaluación del paciente y dices, mira, tú tienes un exceso de peso de, por decir una cifra, qué sé yo, 30 kilos, 40 kilos. Entonces, el objetivo de nosotros es que esos 40 kilos que tú tienes de más, los elimines para que tú llegues a tu peso ideal. Y si ese seguimiento y esos cambios no se dan, pues obviamente no estaría garantizado el éxito. Sí, muchas personas en sus inicios, sobre todo algunos años cuando comenzó este tipo de procedimiento, de herramientas, veían la bariátrica como una solución estética. Pero por lo que usted nos está comentando durante el programa, la cirugía bariátrica no es estética, es una herramienta básicamente de tratamiento. Y por lo tanto, cuando hacemos la cirugía bariátrica, estamos contribuyendo a corregir una serie de condiciones, situaciones de salud que se desencadenan porque tengo la obesidad. Una vez corrijo la obesidad, muchas de esas condiciones de condiciones de salud pueden retornar. El tema del coste de la cirugía bariátrica en la República Dominicana está considerada como parte de la cobertura de la seguridad social. Todavía no está del todo eso establecido porque el tema es, y usted lo mencionaba ahora mismo, todavía está tipificado como algo estético. Todavía. No se ve como un problema de salud pública. Entonces, hay algunas ARS que ya están incluyéndolo dentro de su catálogo, obviamente con unos requisitos que tienen que estar bien establecidos. Sí. Pero ojalá y que sí se pueda lograr y que se considere ya un problema de salud generalizado y que todo el paciente obeso pueda tener acceso a esa herramienta. Perfecto. Es una tarea que tiene entonces la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, hacer un llamado de este espacio, de esta tribuna, a nuestro nuevo superintendente y al equipo que lo acompaña, a que tomen en cuenta que el tema de la cirugía bariátrica no es un tema estético, es un tema de salud para las personas que padecen la obesidad por las condiciones que se han generado. Y entonces es importante que esto no es una decisión de la ARS, tiene que ser una decisión del sistema que diga sí, se va a incluir la cobertura de la cirugía bariátrica como parte de la atención a nuestros afiliados. Entonces es un llamado que hacemos aquí de este espacio a nuestro superintendente, el licenciado Seara Hatton, para que tome esto en cuenta. Claro, doctor, porque es que al final ese paciente que es tratado con una cirugía bariátrica es un paciente que va a representar menos carga al sistema de salud. Claro, menos es costos. Un paciente que si no es un paciente mórbido ya, pues no va a desarrollar hipertensión, tiene menos riesgo de desarrollar cáncer, no va a desarrollar hígado graso, es un paciente que no será diabético, pero si se trata adecuadamente. Entonces, si ponemos en una balanza,
el poder cubrir este tipo de tratamientos nos va a evitar entonces invertir en otras condiciones de salud que entonces va a tener el paciente que vivir con ellas el resto de la vida y eso va a representar un gasto económico tanto para el Estado como para las familias. Entonces es importante el que la gente tenga eso porque claro. Por eso se tipificó como una enfermedad crónica, porque las comorbilidades que conllevan a la diabetes, como bien explicaba, son crónicas. Un paciente que es hipertenso debido a la diabetes, pues un paciente crónico. Un paciente diabético, debido a la obesidad, un paciente diabético es un paciente ya enfermo crónico. Y sobre todo los, por ejemplo, los que tienen trastornos circulatorios, insuficiencia venosa, etcétera, etcétera, son todas estas afectaciones crónicas. Ni decir los pacientes que pueden llegar a incluso hasta insuficiencia renal por problemas de diabetes, que son todas afectaciones crónicas y que obviamente si se trata la causa de inicio, pues probablemente no lleguen a esa condición. Claro. A la gente que nos escucha, recordarles que hoy estamos conversando con el doctor Onofre Torres, hablando sobre obesidad y cirugía bariátrica. Si usted está quizás considerando este tipo de tratamiento para tratar la obesidad o el sobrepeso, pues comuníquese con nosotros para que cualquier duda que tenga el doctor pueda despejarla. 809-682-9850 y también la línea internacional 833-380-0062. Usted decía, doctor, que hay varias opciones cuando hablamos de este tipo de cirugías para ayudar al paciente a perder peso. ¿Cuáles son esas opciones por las que puede optar el paciente y en cuáles casos se recomienda cada procedimiento? Sí, el nivel de obesidad va a demandar un tipo de procedimiento. Los procedimientos quirúrgicos van desde procedimientos que son restrictivos hasta procedimientos meramente metabólicos, donde se busca un trastorno de lo que es la absorción intestinal. Entonces, por ejemplo, el procedimiento más común, el que más se realiza, es el procedimiento de manga gástrica. Manga gástrica. Ese es el más común. Desde el punto de vista de la técnica, es menos complejo, por ejemplo, con el otro que van de la par, que es el bypass gástrico. En cuanto a la técnica, es menos, tiene menos dificultades técnicas, menos riesgo también de complicaciones entre la manga y el bypass. Y los efectos en cuanto a lo que es la reducción de peso se ha demostrado que son idénticos. Entonces, por eso ha habido un repunte en los últimos tiempos de lo que es la manga con relación al bypass. Pero ya cuando pacientes obesos mórbidos, por ejemplo, hay otros procedimientos que deben ir un poquito más a lo que es la parte de crear una especie de mala absorción, que lo poco que el individuo coma absorba la mínima cantidad posible, y esto es lo que va a producir un descenso más brusco, porque probablemente con un simple procedimiento como una manga gástrica no pueda llegar al peso óptimo, al peso que él necesita. ¿Quién decide entonces el tipo de procedimiento que corresponde dependiendo? Eso sí es el cirujano, dependiendo de las evaluaciones que tenga el paciente, los trastornos metabólicos que pueda tener. Como decíamos, por ejemplo, un paciente que tiene una obesidad grado 1, que no es diabético, no es hipertenso, pues un paciente que probablemente, casi seguro, una manga gástrica va a llegar a su peso ideal y no va a tener ningún tipo de complicaciones. Igual un paciente que tenga, por ejemplo, que haya debutado con una diabetes o que sea hipertenso, que esté tomando un solo antihipertensivo, algunos pacientes que simplemente con la manga, pues dejan de tomar antihipertensivos. Si utilizaba insulina, termina tomando hipoglucemiantes, o a veces incluso hasta la diabetes remite en algunos pacientes porque está relacionada con el exceso de peso en ese caso. Bien, vamos a darle chance a la gente, doctora. A mí me gustaría que entonces usted pudiera explicar cuál es la diferencia luego de que escuchemos al oyente. Claro. En cuanto al procedimiento en sí, de qué se hace con la manga gástrica y qué se hace en el caso del bypass. Buenos días, Cátedra Médica. Perdón, rumbo a la mañana. Esto es Cátedra Médica, 809-682-9850 y la línea internacional 833-380-0062. Hablamos con el doctor Onofre Torres sobre obesidad y cirugía bariátrica. Entonces, doctor, queda ese pendiente de poder explicarle a la gente la diferencia de qué se hace con ese paciente cuando la opción es una manga gástrica y qué se hace con ese paciente cuando la opción es un bypass. Exacto. La manga gástrica es simplemente lo que se hace. El estómago tiene la forma como de una bolsa, una jota, ¿verdad? Entonces se toma el estómago por la parte más ancha, para que puedan entender, y se hace un corte vertical. Entonces se llama manga gástrica porque el estómago cambia la forma que tenía antes de una bolsa o reservorio
a simplemente un tubo, una manga de una camisa. Más pequeñito ahí. Exacto, se elimina el fondo gástrico, que es una parte O sea, importante. que hay un corte entonces, una En el reducción estómago, en sí, el se corta el estómago Se y corta. pasaría, para que puedan tener una idea, de un estómago que desde el punto de vista anatómico y fisiológico puede llegar hasta los 5 litros. Una tacita de compota, por ejemplo, sería lo máximo que Que cabría, soportaría la ya reducción. que en cabría una con la considerable reducción. ingesta. Entonces, en el caso del bypass, es similar en cuanto a la restricción de la alimentación, también es aproximadamente 50 mililitros, más o menos la cantidad, pero en este caso, si hay algún trastorno metabólico, como decíamos anteriormente, como la diabetes, por ejemplo, se buscaría en este caso también que el contenido no pase por donde circula normalmente, es decir, por la parte del intestino delgado, el duodeno, etcétera, sino que vaya un poquito más lejos y vaya del estómago directamente, y eso va a hacer que la absorción de esos alimentos que están ingiriendo no se produzca de manera total, y entonces Se produce hace un un mayor... caminito diferente. Por eso se llama ahí. bypass, una vía rápida. Ok. Es el término en inglés, ¿verdad? Una vía rápida, Vía rápida. para que el alimento no pase por donde va habitualmente. Ok. Y ahí también hay unos factores ya bioquímicos que se han demostrado que estimulan a que disminuya lo que es la resistencia a la insulina y todas esas cosas. Excelente. Bueno, doctor, es momento de que hagamos una breve pausa. Usted no le cambie porque este tema está súper interesante. Al regreso recibimos sus llamadas y seguimos pues detallando todo este contenido del día de hoy de la mano del doctor Onofre Torres. No le cambie. Cátedra Médica.